Análisis de Los ríos profundos a través de la perspectiva de Roberto Paoli. Presentación por ICE. Introducción. En esta presentación, embarcaremos en un viaje literario explorando Los ríos profundos de José María Arguedas a través del análisis perspicaz, Los ríos profundos, la memoria y lo imaginario, de Roberto Paoli. Iluminaremos los elementos clave que hacen de esta obra una pieza literaria inolvidable. Características de la prosa. Roberto Paoli destaca la prosa de Arguedas en Los ríos profundos por su simplicidad aparentemente torpe. Esta simplicidad, lejos de ser un defecto, se convierte en un elemento cautivador y seductor de su escritura. Sin embargo, algunos críticos pueden argumentar que esta simplicidad puede limitar la profundidad y complejidad de la narrativa. Escritura vs narración. Paoli nos invita a reflexionar sobre si Arguedas se destaca más como escritor que como narrador en Los ríos profundos. Argumenta que el aspecto del escritor, particularmente evidente en las descripciones líricas, supera al del narrador en esta obra. No obstante, otros podrían sostener que la habilidad narrativa de Arguedas es igualmente prominente y contribuye a la riqueza de la novela. Relación entre ciencia y poesía. Roberto Paoli resalta la convivencia armoniosa entre la observación científica y la transfiguración poética en Los ríos profundos. Subraya la importancia de esta fusión en la obra. Aunque algunos podrían argumentar que esta mezcla puede oscurecer la línea entre la realidad y la fantasía, Paoli sostiene que es precisamente este equilibrio el que enriquece la narrativa. Memoria y añoranza. Según Paoli, la memoria y la añoranza juegan un papel fundamental en Los ríos profundos. Estos elementos alimentan tanto la cultura adulta como los recuerdos de la infancia de Ernesto, el protagonista. Sin embargo, algunos podrían cuestionar si esta dependencia de la memoria y la añoranza puede limitar el desarrollo del personaje en el presente. Música como dominante del paisaje. Paoli destaca cómo la música se convierte en una dominante del paisaje en Los ríos profundos. Esta presencia musical crea una experiencia única y evocadora tanto para los personajes como para los lectores. Aunque algunos podrían argumentar que esta dominancia de la música puede distraer de otros elementos de la narrativa, Paoli sostiene que enriquece la experiencia literaria. El significado del río. Según Paoli, el río en Los ríos profundos simboliza pureza, fuerza y serenidad. Se convierte en un símbolo de la lucha por alcanzar el propio destino. No obstante, otros podrían interpretar el río de manera diferente, viéndolo como un símbolo de cambio constante o incluso de incertidumbre. Identificación de Doña Felipa con el río. Paoli destaca cómo Ernesto, el protagonista, establece una poderosa analogía entre Doña Felipa y el río. Esta identificación simboliza la fuerza de la naturaleza y la lucha por la justicia. Sin embargo, algunos podrían argumentar que esta analogía puede simplificar demasiado la complejidad de los personajes y sus luchas individuales. Antropología y elegía. Paoli señala cómo se entrelazan la antropología y la elegía en Los ríos profundos. La experiencia de Ernesto alimenta ambas dimensiones en su escritura. No obstante, otros podrían cuestionar si esta mezcla de antropología y elegía puede oscurecer o confundir los temas centrales de la obra. Mundo poético sonoro. Según Paoli, la esencia del mundo poético en Arguedas es de naturaleza sonora. La música despierta una dimensión visionaria en Ernesto, creando un encantamiento de alucinaciones visuales y auditivas. No obstante, algunos podrían argumentar que esta dependencia del sonido puede limitar la exploración de otros sentidos en la obra. La figura de Opa Marcelina.
Paoli destaca la complejidad de la figura de Opa Marcelina, que representa tanto un poder mágico como una víctima. Su papel en el contexto del colegio es fundamental para entender la dinámica de poder en la obra. Sin embargo, otros podrían cuestionar si esta representación de Opa Marcelina puede reforzar estereotipos dañinos sobre las figuras mágicas o las víctimas. El Colegio de Abancay como microcosmos. Paoli describe el Colegio de Abancay como un microcosmos que refleja la sociedad más amplia. Este microcosmos está caracterizado por la brutalidad y el culto a la fuerza. No obstante, algunos podrían argumentar que esta representación puede ser una simplificación excesiva de la complejidad de la sociedad. La imaginación de Ernesto. Según Paoli, Ernesto vive una segunda vida a través de su imaginación. Esta imaginación influye en la narrativa y crea episodios ficticios, como el viaje de su padre a Chaloanca. Sin embargo, otros podrían cuestionar si esta dependencia de la imaginación puede distorsionar la realidad y confundir a los lectores. Conclusiones. A través del análisis perspicaz de Roberto Paoli, hemos navegado por la riqueza literaria de Los ríos profundos. Hemos destacado su prosa única, la interacción armoniosa entre ciencia y poesía, la importancia crucial de la memoria y la música, y la simbología profunda del río. Los ríos profundos. Se revela como un estudio introspectivo y poético de la identidad y la transformación en un contexto cultural complejo. No obstante, otros podrían argumentar que hay otros aspectos de la obra que merecen igual o mayor atención, como el papel de la lucha de clases o el impacto del colonialismo. Fin.